Gracias, Marilio. Buenos días a todos. Continuando con el tema de la crianza compartida que hemos estado tratando esta semana, hoy tenemos el testimonio de Loles León, que nos ha dado como mujer feminista, madre y abuela. Este lunes comenzamos a tratar el tema y contamos con la presencia de Paola Dominguín, y el martes pudimos ahondar en el tema de compartiendo algunas dudas y preguntas con el abogado José Luis Sariego y el psicólogo Jordi Pérez y Montiel. Vamos a recordar algunos de esos momentos. Yo me di cuenta que necesitaba a su padre. Es decir, se está formando, además es varón, pero sí que necesita. Yo he crecido sin mi padre y yo lo he necesitado. Entonces tú ahí te das cuenta que es muy importante que estén con los dos. Es decir, al menos de que no haya un problema, de que no haya una circunstancia muy puntual. Bueno, pero esos son los progenitores. Es necesario. Ahora, que los dos adultos no, se acaba su tiempo y no son capaces de estar juntos, a mí me ha pasado y también hay que entenderlo, pero no puedes vincular a los hijos, porque los hijos no tienen nada que ver. Tú, como adulta, eres quien eliges al padre o a la madre en el momento de elegirlo, pues hazte responsable cuando acabas ese momento de acabarlo bien y de no meter a tus hijos, de no jugar con ellos y de respetarles. Estamos aplicando una ley que es del año 1981 con una pequeña modificación en 2005 que fue aprobada por las personas que estuvieron en la transición franquista, es decir, los juristas de la época, formados en la época de Franco. Y eso es lo que se está aplicando ahora. En ninguna ley se reconoce, por ejemplo, el derecho a la crianza compartida de los niños a favor de los niños. Estamos intentando introducirlo en la ley de protección de menores. No hay en ningún lugar donde se enseña a los progenitores a ser progenitores una vez separados. Esto no se sabe. Y cada cual tiene que construir de nuevo todo algo, un discurso que muchas parejas ya lo han pasado y muchos niños lo han sufrido. Un buen conflicto nos da mucha sensación de poder. Claro. Porque mientras tengo el conflicto puedo ganar completamente al otro. Cuando el conflicto se acaba, ya he perdido. Es una cuestión de psicólogos, porque es también de abogados y es también de jueces. Los jueces tienen un papel fundamental. Cuando tú antes estabas hablando de mediación familiar, los jueces tienen la capacidad de derivar, sin que haya la necesidad de una ley que obligue a participar en la mediación, ellos pueden derivar porque están facultados por la ley a decir, vayan ustedes a un servicio de mediación e infórmense. Y cuando se hayan informado, después vienen y me dicen si quieren participar o no. Esto lo pueden hacer ya. Bueno, por otra parte quisiera agradecer a todo el mundo que se ha puesto en contacto con nosotros, porque hemos recibido un centenar de mensajes a través de las redes sociales. Una muestra de que estamos tratando de dar voz a un tema que preocupa a muchas personas. Y nos alegramos de recibir este apoyo porque significa que esto repercutirá positivamente en los niños en el día de hoy y de mañana. Imágenes de mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales. Intentaremos poner siempre las más optimistas. Porque los niños, sean niños, son personas. Y eso parece que se olvida. Los niños tienen sus derechos desde que nacen y hay que respetárselos. Que trabajemos para que a los niños no se les mangonee como se les está mangoneando. Estos son casos muy delicados porque aquí solamente reacciona y pone voz alguien que se sienta identificado con quién. Pues si en tu caso estás bien porque tú tienes tu pareja y tu niño vive con tu pareja y tal, te puede sensibilizar el derecho de ese niño, que a lo mejor conoces, o tienes a una amiga, o tienes a un familiar, y entonces la sensibilización hay que hacerla poquito a poco y sobre todo ver tú si te sientes capaz de llevar esto adelante, porque esto son, a ver, una voz, otra voz y muchas voces, somos muchos los que podemos ir cogidos de la mano para pedir una ley que proteja al pequeño. Porque hay muchísima gente en la calle que necesita esta ayuda. No solamente los niños, sino, a ver, ahora mismo hay padres y madres que no pueden criar a sus hijos. Los cría solamente uno, no todos, pero los cría solo uno, o bien la madre o bien el padre, porque tiene la custodia o bien el padre o bien la madre. Entonces, los niños que no están conviviendo y criándose al mismo tiempo con su padre y con su madre a la vez, que es las custodias compartidas, que son o una semana con mamá y otra semana con papá, o 15 días con mamá y 15 días con papá, no hace falta maleta ni nada, porque tú tienes tu ropita en casa de tu papá y tu ropita en casa de tu mamá y todas tus cosas, pues esos niños son los que a mí me preocupan para el día de mañana. No se puede permitir que a tan tierna edad ya te empiecen a quitar derechos.
Esos son derechos de los niños. Y los derechos de los niños se tienen que respetar como los mismos derechos que hemos luchado por las mujeres. Pues sí, como siempre, Lole es tan acertada. Yo quería haberla presentado, pero ella tiene que llegar antes, por supuesto. Bueno, qué cierto lo que dice Lole, es que parece que la gente solo reaccionamos cuando nos toca el tema de cerca, cuando en realidad todos deberíamos recordar que también hemos sido niños y que ellos están indefensos ante los adultos. Así que quisimos saber cómo había tratado ella el tema con el padre de su hijo y hablar de la figura importantísima de los abuelos en la infancia. Según las cifras que recogimos el pasado lunes, el 76,2% de los abuelos paternos y el 5,5% de los abuelos maternos no pueden ver a sus nietos de forma natural, tan solo cuando está estipulado por vía judicial. Mi opinión personal, si me permitís, sobre los abuelos, dejemos por favor que cumplan con su función. Son la voz permisiva los que nos conceden cuando somos pequeños esos deseos de chuches, cromos, besos y demás cosas que los padres, por estar educando, no nos pueden conceder. Y esta fue su opinión de Lole sobre la importancia de los abuelos para los niños. En los años 70 yo era una madre soltera y trabajadora, actriz, que ahí ya ves tú encima, todavía, actriz, que es todavía peor. Entonces, no tienes, en aquel momento las mujeres estábamos como están ahora los hombres en plan pareja. Si tú te ibas de casa no volvías a ver a tu hijo nunca más. Y si tú estabas casada y te habías separado, tú no podías ni coger un avión sin permiso de este hombre con el que te habías casado. Tú necesitabas permisos masculinos para todo, para casi todo. Tú eres madre soltera, yo no podía matricular a mi hijo en la escuela pública por ser madre soltera. Pero bueno, se tira para adelante, porque esto es una cuestión de que la fuerza la lleves para adelante. Y yo en aquel momento dije, vamos a ver, no soy ni la primera madre soltera ni la última de este mundo que va a salir para adelante y criando sola al niño y tal. Pero en ese momento también me planteé una cosa. Yo me había separado, vamos, que detestaba a mi pareja, no la quería ni ver, no nos entendíamos, discutíamos continuamente, pero había una cosa clara, por mi parte y por la parte del padre también. El niño tenía que estar con su padre y con su madre. Estaba conmigo y yo lo mandaba con su padre. ¿Por qué? Porque a mí me daba terror el pensamiento que en ese momento me vino a la cabeza. Yo me imaginaba mi hijo con 15 años, o con 18 años, o con 20 años diciéndome, pero tú, ¿quién eres para quitarme a mi padre? Eso no me dejaba dormir, porque yo soy feminista desde que nací, y hasta que me muera lo seré. Y yo era feminista, yo llevaba una lucha, como la llevaba como todo el mundo, todas las mujeres en aquel tiempo de mi generación, que éramos luchadoras y que luchábamos por las igualdades y por los derechos y tal. Y resulta que yo iba a cometer lo peor, quitarle a mi hijo su padre. Pues no, dije, no, yo no te puedo ni ver a ti, a él, pero tu hijo contigo y con sus abuelos paternos. Qué maravillosa es Loles. Toda o al menos parte de la tribu ha debido de dejar de ejercer como tal. Profesores, tutores, abuelos paternos, maternos. Cuando un niño tiene que acudir al psicólogo y finalmente ante un juez por un problema de adultos. También nos contó, quizás tuvo la tentación de hacer como muchas progenitoras e impedir que su hijo viera a su padre. Pero entonces se hizo una pregunta.